tenemos la conferencia magistral Retos al proteger los sistemas ciberfísicos, impartida por Alexei Pinal, director de ventas de Claroti. Traigo aquí la... Primero que nada vamos a ver un pequeño video, menos de un minuto, acerca de lo que es Claroti en nuestra plataforma, y después pasaremos a una conferencia más agnóstica sobre los retos de cómo proteger los sistemas ciberfísicos. Bueno, vamos a presentar lo que es protección de sistemas ciberfísicos. Mi nombre es Alexei Pinal, yo represento a la compañía Claroti, soy la parte comercial México, Centroamérica, Colombia, y tenemos un equipo muy amplio en toda Latinoamérica. Le pediría al equipo si puede ponernos ya la presentación, por favor, en lo que lo va haciendo. Vamos ya en la semana he visto ya 2 o 3 conferencias hablando sobre proteger ambientes operacionales, ambientes OT. ¿Qué son los ambientes OT, ambientes IoT o Medical IoT? Cada vez tenemos más dispositivos, no computadoras normales, endpoints, manejando algo en el mundo físico. Simplemente en este auditorio estamos ahorita teniendo interacción con esos sistemas ciberfísicos. Hay aire acondicionado. Ese aire acondicionado hay ductos, estamos midiendo el flujo, estamos midiendo la temperatura del aire, y en este momento hay una computadora que está manejando esa temperatura y ese flujo. Eso es un sistema ciberfísico. Y eso ya está en todo el mundo. Hay sistemas de aire acondicionado, los sistemas de cámaras de videovigilancia, en una fábrica hay cortadoras, hay reactores, hay hornos. Y eso es en general lo que platicaremos hablando de la situación hacia cómo protegerlos, cómo minimizar riesgos, y en el Estado daré algunas estadísticas de cómo es en México la protección de estas infraestructuras. Creo que yo soy, aquí está, es creo que soy yo. Sería este. Si alguien me ayuda, ajá, aquí está. Muy bien. Lo que me mencionaba, mi nombre es Alexei Pinal, estoy con mi compañero Rubén, él no está en los stands, y es lo que vamos a platicar. Esto es un ambiente operacional. Quizá muchos de ustedes no los conozcan. Normalmente la parte de que venimos cuidando ciberseguridad está más orientada a tener data centers en ambientes controlados, en edificios como estos. Y lo que vamos a platicar es que estos sistemas ciberfísicos en general son ambientes donde no tenemos fácil acceso, nunca fueron diseñados con ciberseguridad, pero son los que nos proveen, donde se fabrican los autos, donde se producen los alimentos, donde se produce el acero, donde se está transmitiendo la energía, la electricidad. Y todos estos sistemas fueron diseñados sin ciberseguridad, básicamente. No sabemos sus riesgos, no sabemos ni de qué están compuestos, pero en los últimos años, con el aumento de incidentes de ciberseguridad y con muchos conflictos geopolíticos a nivel mundial, pues estas áreas se han vuelto foco de incidentes por cibercriminales. Y estos ambientes, lo que se hizo en algún momento fue algo muy tradicional, o sea, fue decir, ya tengo herramientas de IT. En IT ya puedo leer qué tienes en inventario, ya puedo saber vulnerabilidades, ya puedo empezar a manejar riesgo y puedo tener temas de incidencia y respuesta. Lo natural en el ser humano es decir, la facilidad y la comodidad. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a utilizar herramientas
del lado de IT para tratar de conocer lo que existe en estos ambientes. Y con ello descubrimos muy pronto que no todas las herramientas que tenemos en el mundo IT podían funcionar en estos ambientes operativos. Y por tanto, al no tener adecuadamente inventarios, no podíamos tener accionables, acciones, remediaciones. Es eso donde Clarity en este caso empieza a desarrollar sistemas. Yo tengo un tema con la… ¿sí? Accionables. A ver. Aquí está. Finalmente creo que lo encontré. Aquí está. Entonces nosotros estamos proponiendo un camino. Es decir, si no puedes ocupar las herramientas de IT, pero tienes que empezar a delimitar qué vas a empezar a proteger. Este es un camino que nosotros estamos proponiendo. Muchos de ustedes ya los recorrieron del lado de IT. Hace 20 años así estábamos, o 25 años. Empezar primero a definir responsables, definir procesos, y lo más importante en un inicio era descubrir quién estaba en la sala, quién estaba en el ambiente. Es lo mismo que tenemos que hacer, pero con herramientas, soluciones y partners adecuados dentro de este ambiente. Empezar con un tema de descubrimiento, saber quién está en la sala, sus características, sus atributos. Empezar a conocer todo un camino de manejo de riesgo, no solamente vulnerabilidades, sino en qué contexto está, si está siendo soportado o no soportado los dispositivos. Es el tema del exposure management. Conocer qué tan conectado está y cómo se comunica. Si esas comunicaciones son anómalas o no son anómalas, establecer las políticas. Desde la pandemia, también en los ambientes operativos, se empezó a operar remotamente todos estos ambientes. Y se tuvo un incremento notable de operaciones remotas a estos dispositivos. Entonces tenemos también un tercer caso de uso de ese acceso seguro y finalmente detectar si hay algo malicioso moviéndose en nuestro ambiente. Esto es un camino que ustedes quizás hace 20 años, con el lado de IT lo empezaron a reconocer. Ahora en el mundo de sistemas ciberfísicos es lo que estamos realizando. Y es en lo que Clarity, en este caso, acompaña, en este caso con nuestros partners como tipo Cyborg, con el que estamos en el stand, realizando todos estos pasos usando nuestras tecnologías. Conforme uno va implementando estos pasos, pues la madurez del programa de ciberseguridad va aumentando y por supuesto el riesgo de que tu actividad sea interrumpida va disminuyendo. Ajá. Estos sistemas ciberfísicos están en todos lados, en plantas de manufactura, plantas de transporte, bueno, lo que es aeropuertos, metros, plantas de recursos naturales, generación de energía, hospitales, edificios como estos. Y en todos estos lugares tú tienes todos estos dispositivos que ya mencioné, ¿no? Cámaras, controladores, PLCs, HMIs, y no se parecen nada a nuestras computadoras normales. Por tanto, se requiere este camino de conocer con herramientas y partners actualizados qué es lo que tienes, lo que le llamamos el Asset Inventory, para pasar a los 4 casos que ya describí. Eso es en forma general lo que cualquier plataforma de sistemas ciberfísicos, independientemente de que yo represente a Clarity, es el camino que debe de seguir. ¿Y qué es lo que debemos de tener al final de empezar a tener estos entregables? ¿Cuáles son? Lo que debemos de, como en el ambiente de IT, es minimizar el riesgo, en este caso incrementar la continuidad operativa, que no tengamos ninguna interrupción, que en caso de que exista un incidente seamos resilientes y que sea de forma sencilla. Lo que quiere la gente en las fábricas no quiere tener problemas, quiere algo simple y sencillo para poder continuar, seguir produciendo. Entonces es muy importante tener plataformas que nos ayuden a reducir la complejidad. Y ya en muchos lugares están pidiendo, así como fue en el ambiente financiero que empezaron a pedir las PCIs hace más de 15, 20 años por regulaciones, aquí empiezan a pedir cumplimiento de marcos regulatorios. Entonces, mantener compliance. El problema de alcanzar todo esto es que en estos ambientes, pues no se tenían los inventarios, no se tiene claramente quién con quién se comunica, los controles de IT no funcionan como funcionan en el mundo de IT. Al ver muchas alertas, pues los operadores dicen, mi trabajo es mantener la producción, yo no quiero estar viendo herramientas de ciberseguridad y teniendo alertas solamente. Entonces tienen fatiga de alertas y lamentablemente, al no ser un campo todo el tema de interconectividad y ciberseguridad en estos ambientes relativamente nuevo para ellos, hay muchas políticas mal configuradas o no implementadas.
Entonces, cuando llegan a estos ambientes, normalmente pasa esto. Nivel 4 y 5 es el mundo IT y lo conocemos bien. Hay muchas herramientas, ya hemos platicado mucho durante el foro de ello. Pero todos estos temas de no conocer a los activos, protocolos propietarios, sistemas legacy o muy viejos, se vas a encontrar plantas que tienen todavía Windows 7, por ejemplo, ocupan protocolos inseguros y no encriptados, cosas que en el mundo IT ya no ves, aquí es muy común. Es ahí donde Clarity empieza con el primer paso. En este caso es conocer a detalle. Y el primer reto es definir qué quieres en la visibilidad. No solamente saber si se llama PLC de Siemens, hay que conocer todos los detalles posibles, aquí vienen algunos, de ese activo, porque mientras más conozcas datos de un activo, más fácil va a poder ser su gestión. Ajá. Y esto era donde fallaban las herramientas de IT, porque probablemente de este 100% de estos campos, solamente te podían mostrar 20 o 30. Este es el primer reto. Acaba de salir aproximadamente hace 2 semanas un documento muy bueno de la CISA, lo que es la Agencia de Estados Unidos de Critical Infrastructure, donde da una serie de recomendaciones que debes de tener en tu inventario para ambientes ciberfísicos. Entonces, eso puede ser una excelente guía. Si no sabes qué es lo que quieres mostrar en tus sistemas ciberfísicos como atributos, puedes ir al documento de la CISA y definirles cuáles son. En el caso de Clarity los damos todos por diferentes métodos de recolección y con eso definimos el primer marco, que es definir qué es lo que quieres hacer. Cuando tú ya tienes todo el perfil, ya puedes empezar los diferentes casos de uso. El día de hoy nomás vamos a ver 2 casos, el primero que es inventario y el segundo que es el de tema de manejo de riesgos. Tradicionalmente, en estos ambientes, tú tenías que llevar ciertos equipos a la planta, esperar un tiempo para colocar ese activo, para tunearlo y empezar a obtener datos. Es uno de los retos más grandes que se habían tenido en estos ambientes. Clarity tiene más de 160 casos en Latinoamérica ya de estas soluciones instaladas, solamente en Latinoamérica. Y descubrimos que llevar este primer enfoque de ir, coloco equipos y empiezo a recolectar información, pasan 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses y quizá no tenga todos los datos. Y al final del año, al CISO, al responsable de haber iniciado la iniciativa, le decían, quiero ver información y quiero ver entregables y acciones. Y sus métricas eran muy pobres. Nosotros manejamos un concepto, sí ocupamos descubrimiento, lo que le llamamos pasivo, colocar sensores a lo largo de sus plantas y empezar a recolectar datos, pero tenemos un concepto que se llama descubrimiento dinámico. En descubrimiento dinámico por diferentes métodos, desde el día 0 empezamos a obtener datos e información de atributos, algo que ya puede convertirse en accionables para ustedes dentro de sus plantas. De tal manera que no tengas que esperar 2, 3 meses en que ir colocando sensores, sino desde el día 0 empezar con este tema de visibilidad y con ello aumentar el tema de manejo de riesgo. Tenemos investigaciones donde se demuestra que si nada más comentábamos el pasivo, pero con la salvedad de que 2, 3 meses en instalarlo, tenías 85% de visibilidad o de datos. Si desde el día 0 ocupas otras herramientas que no necesariamente es el método pasivo, puedes tener ligeramente mayor 87%, pero la diferencia es el tiempo. Mientras con el pasivo quizá, que sí lo tenemos que utilizar porque es un muy buen complemento para detección de amenazas, pues te tienes que esperar 2, 3 meses en empezar a tener datos. Y en cambio, con otros métodos de colección que tenemos, o que cualquier herramienta debería tener, desde el primer día podemos alcanzar casi el mismo nivel. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? La intención es que conozcamos lo de abajo, del nivel 3.5 al nivel 0. Digo, seguimos colocando sensores, ahí se ve unas cajitas con un simbolito rosa, que es el logo de Clarity, pero lo que estamos buscando es, a través de diferentes métodos, empezar como a pequeños ejecutables, leer los archivos de configuración de estos fabricantes, empezar a tener datos y datos desde el día 0. De tal manera que combinando todos estos métodos, esto es quizá un poco más técnico, primero corres un agente, lees los archivos de configuración, llegado el momento colocaste tu sensor, el pasivo, y si aún así todavía te faltan datos, puedes ir a preguntar preguntas puntuales. Combinando todo eso, podemos llegar a un nivel muy alto de tener tu inventario. Y si aparte lo combinas con herramientas que ustedes ya tienen dentro de sus ambientes, pues
tienes muy profundo y muy rico este inventario. Y con eso el primer reto lo tienes resuelto. Definir qué es lo que quieres ver de visibilidad y la mayor cantidad de datos. Ajá. Ya sé quién eres, ya sé que estás allí, pero ahora lo que me interesa saber es qué tan vulnerable eres. Un enfoque tradicional en el mundo IT siempre ha sido conocer las vulnerabilidades. Dime en qué versión de firmware o de software estás y en base a eso puedo saber si tienes vulnerabilidades. Pero no es suficiente, lo vimos en una plática anterior, vimos el tema de la explotabilidad. Nosotros analizamos no solamente el tema de las vulnerabilidades, qué versiones de firmware o software tienes, sino el ambiente en general, fines de ciclo de vida de esos dispositivos, fin de soporte, si ocupa protocolos inseguros, credenciales planas, si ocupa certificados caducos, por un lado, y también se analizan si ya se instalaron controles de compensación. Puede ser muy vulnerable, pero si tienes firewall adecuados, virtual patching, access control list, vas a ser menos vulnerable, menos explotable. Eso es la primera parte en la gráfica, lo que le es la probabilidad, la parte verde. Eso te da un score de qué tan vulnerable y qué tan expuesto estás, tomando en cuenta estos factores. Y lo segundo, que es lo más importante y la diferencia sustancial en los ambientes operativos contra los ambientes IT. La importancia de ese activo en tu proceso productivo. Mientras en IT lo más importante es la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos, la disponibilidad, en el mundo de OT o en el mundo operacional lo más importante es continuidad operativa y que las máquinas y las personas que operan esas máquinas estén seguras. El segundo parámetro que nosotros analizamos es el impacto. No lo vemos como una lista de activos y de máquinas, sino todo un proceso productivo, un sistema ciberfísico, que en este sistema ciberfísico, al poder conocer a detalle todos los objetos que están dentro, todos los activos, conocer todos sus riesgos, todas sus exposiciones, podemos darle la priorización adecuada a tu ambiente. Mismo dispositivo, PLC de Rockwell, mismo dispositivo, ambos ocupan las mismas versiones de firmware, las mismas configuraciones, pero lo importante es saber en qué parte de tu proceso productivo se ocupa. En una productora de pan, por ejemplo, en la parte de recepción de harinas, ocupo ese PLC, no sé, para recibir lo que estoy descargando de harinas de ciertos camiones. Si bien es importante, esa operación, dado el momento que si este dispositivo falla y deja de funcionar la máquina que recibe la harina, pues tendré muchas personas trabajando para poder recibir la harina. Lo puedo hacer de forma manual. En cambio, esa misma harina, cuando la meto al horno y está trabajando, y en este caso este dispositivo está manejando al horno, si este dispositivo es comprometido, es detenido por un momento, el horno con la harina va a tener un cambio físico. Probablemente el hecho de interrumpirlo en ese momento haga que esa harina sea inservible y ese lote sea inservible. Por eso es la principal diferencia, la clasificación de activos en el mundo IT y OT. En el mundo IT, los dos activos los trato iguales y solamente me interesa parchar la vulnerabilidad y ya. En cambio, en el mundo OT tengo que ver la diferencia en qué parte de tu proceso. Mientras el primer PLC, pues lo puedo pasar a modo manual y la operación va a seguir y no hay tanto daño. En cambio, en el segundo que maneja el horno, más crítico en mi proceso. Y por tanto, quizá es con el elemento principal con el que debo de entrar en caso de que tengo que hacer una remediación o una etapa de incidencia y respuesta. Y con ello llegamos, pues ya priorizando, ya sé qué tan vulnerable eres, ya sé qué tan importante eres dentro del proceso productivo, llegar a un tema de poder listar las recomendaciones para tener controles compensatorios y saber tu superficie de exposición. ¿Cómo vas a empezar a remediar la exposición? ¿Y por qué tenemos que hablar de estos temas? Porque existe, lamentablemente, el tercer caso de uso. Ya existen incidentes. Aprovechando que todos estos ambientes eran ambientes pues no bien conocidos en la parte de qué se tenía en la superficie, ni bien protegido porque no se atacaban los riesgos, pues llevamos aproximadamente, aquí viene desde 2021, pero yo creo que desde el 2016, 2017 se da un cambio de los grupos de amenazas persistentes que antes atacaban puros estados, era entre estados y estados,
no sé, de un lado Corea, Rusia, China contra Estados Unidos, y muchos de esos grupos aproximadamente 2016-2017 se dan cuenta que pueden sacar un beneficio económico y en lugar de estar trabajando para un gobierno, dicen mejor voy y empiezo a atacar compañías, JBS de alimentos, Colonial Pipeline de energía, Dole Foods de alimentos, iControl creo que es una compañía de manejo de gas, y hay muchos más casos, porque ellos empiezan a decir, estos ambientes no son controlados, son ambientes vulnerables, entonces puedo empezar a iniciar un ataque. Lo que trabajamos en ambientes OT para cuidar estos detección de amenazas son básicamente en esto. Ya hay amenazas conocidas, hay malware dedicado para estos ambientes, aprendemos el comportamiento y con ello podemos detectar desviaciones. También aprendemos cómo operacionalmente están trabajando y poder determinar operaciones o actividades raras dentro de los ambientes operativos. Este es un campo relativamente que se requieren profesionales y que sepa no solamente entender el tema de IT, del malware y de las configuraciones, ataques de negación de servicio, sino volvemos al tema, entender qué es lo que se está afectando en la planta para que se puedan implementar los playbooks automatizados de remediación. Eso en forma general es Clarity, lo que nosotros hacemos, en este caso con nuestro partner Cyborg, hablando de cómo podemos proteger sistemas ciberfísicos, estos ambientes, conocer un inventario completo, conocer un tema de qué tan en riesgo está y un tema de detección de amenazas. Hablando de México, pues tenemos ya más de, pues más, al menos México tenemos yo creo que 20 casos de éxito, somos el líder. Y pues estamos aquí para apoyarlos, tenemos un stand junto con el equipo de Cyborg para que nos puedan visitar. Y eso sería mi presentación.